importante todo lo que nos invite a intentar terminar formulándonos nuevas preguntas en lugar de creer que tenemos que buscar las respuestas. Y yo creo que en ese sentido este espacio, que es un poco lo que estamos viendo en la mesa acá cerquita, donde se van presentando distintos actores de la sociedad civil que tienen mucho para aportar en un tiempo en donde la verdad que la Argentina está como muy complicada, ¿no? Es decir, el cierre de año que estamos transitando es un cierre de año áspero, sobre todo para aquellos que vivimos de un salario, en donde los precios subieron mucho más que los sueldos y el poder de compra, ese famoso poder de compra, se contrajo. Y lo que termina sucediendo es que el consumo se desplomó. En ese contexto, ponernos a pensar cómo o qué tenemos que hacer frente a la crisis, siempre es algo que se debe celebrar. La idea de pensar la ciudad para adelante tiene que tener primero claro cuál es el ordenamiento de carácter político, porque siempre que hablas de economía, antes tenés que tener una decisión de qué priorizas, qué es más importante para vos y qué es menos importante para vos. En ese sentido me parece que la ciudad tiene que discutir, y yo no soy quien, cuáles son sus prioridades respecto de lo que viene, cuál es el perfil de ciudad que sueñan y cuál es el perfil más digamos, probable de tener éxito de cara al mundo que viene, porque la verdad es que muchas veces cuando se discute lo que viene, se lo discute mirando el espejo retrovisor, y la verdad es que el mundo que viene tiene mucho más que ver con tu generación que con la generación de la gente que tiene 60 años hoy. Desde ese lugar, ¿cuál es el rol de las nuevas tecnologías? ¿Cuáles son las políticas de género en términos de igualdad de ingreso? ¿Cuál es la forma de poder exportar servicios con valor agregado teniendo productos tecnológicos con criterio de carácter regional? Son discusiones que normalmente no se dan, sino es en ámbitos en donde se intenta sintetizar la lectura de aquellos que tienen que levantar los cheques todos los días en una pyme, aquel laburante que tiene que tomar dos colectivos para llegar a trabajar. Pero también es cierto que hace falta a veces por tomar un poco de perspectiva para pensar los próximos 20 años. La verdad es que yo lo que creo que Argentina tiene el desafío enorme de tratar de encontrar mecanismos que permitan que lo distinto dialogue y es una cosa como muy difícil que nos pasa a los argentinos. Creemos que dialogar es un ejercicio que se practica con quien piensa parecido. En realidad se practica con quien piensa diferente. La posibilidad de encontrar una síntesis que te mejore como sociedad supone tomar lo que vos decís y lo que yo digo, si no es lo mismo, y buscar cómo podemos encontrar algo que nos mejore. Y en la Argentina no es una práctica muy habitual. Yo que básicamente soy un profe de la facultad, siempre le insisto a mis alumnos que mi mejor clase es cuando se van con nuevas preguntas, no cuando hay una batalla de respuestas. Porque la pregunta es lo que permite justamente movilizarte y es lo que en realidad es el motor del progreso. En Argentina normalmente tenemos esta idea de que hay que argumentar para ganar discusiones. Bueno, en ese sentido yo creo que la política todavía tiene mucha tarea pendiente. Hoy, mientras grabamos esta nota, se cumplen 35 años de democracia en nuestro país, que es una democracia joven, que está, parida al calor de un proceso muy doloroso para los argentinos, para las argentinas, pero que además se dio en el contexto de un cambio global que desde Reagan y Thatcher transformó las relaciones económicas en el mundo y que hoy tienen una consecuencia determinada. ¿Cómo te parás y cómo convivís con eso, además de combatirlo o no? Es importante para poder pensarte hacia adelante. Y ahí es la política, no la economía, porque a veces parece en la tele que la economía fuera como una receta de cocina. Haga esto con el Banco Central, haga esto otro con el presupuesto, achica el déficit y todo se resuelve. Y la realidad es que la economía es en todo caso una herramienta de la política. Y la política lo que tiene que encontrar es un propósito. Y la Argentina hace mucho tiempo que no coincide en tener un propósito que nos inspire. Y eso no depende de ninguna planilla de Excel. Vos sabés que mi último libro, que salió ahora en noviembre, se llama 113 secretos para ganar la crisis y tiene que ver con cómo operan las decisiones de consumo en consumidores como los argentinos, que somos muy particulares, porque la verdad es que en Argentina vos tenés decisiones, por ejemplo, yo te pregunto, ¿cuánto vale un par de zapatos? Y no sabés eso, ¿cuánto vale una compu? ¿Por qué? Porque los precios no representan la unidad de información que deberían representar o que representan en cualquier otra parte del mundo, porque cambian un montón. Entonces, la idea es
dependiendo si estás hablando de consumo o de ahorro e inversión. Los poquitos que tienen ahora están cobrando un aguinaldo y dicen, bueno, ¿qué hago con este dinero que entre comillas, me sobró? Al que le sobra, porque la verdad que casi no le sobra a nadie, te diría lo primero es si tenés deudas, pagalas, porque la tasa de interés en Argentina es tan alta que lo primero que tenés, tu mejor negocio es no deber nada que esté atado a una tasa de interés variable, porque esos préstamos normalmente son muy caros. Por ejemplo, la tarjeta de crédito. Si vos pagas el mínimo y no pagas el total y te financiás solamente pagando el mínimo, terminás teniendo cada vez más deuda y eso obviamente es tu peor negocio, de modo que en vez de ser un plazo fijo, capaz que te conviene pagar tus deudas. Y en materia de consumo, lo mejor es contar con herramientas de educación financiera que en Argentina tampoco existe porque el sistema educativo no nos sentimos empoderados en el uso del dinero. Es más, en Argentina como que la plata se ve como algo, viste, que no está bien, no terminamos de tener un vínculo natural con la plata, con el dinero. Y en cualquier parte del mundo la plata es el producto de tu esfuerzo, con lo cual no tendría nada de malo que vos busques herramientas de educación financiera para que tu decisión de consumo sea la mejor decisión para vos y no para el gerente de marketing de la marca que te vende lo que no necesitas. Bueno, un poco eso también abordamos en el libro, tener herramientas que permitan que a la hora de decidir vos seas la principal beneficiaria y no la principal víctima de tus decisiones.